siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Amén. Siempre hará con nosotros aquello que ha sido determinante para que nosotros hagamos. Amén. Sé que el Señor es bueno, sé que el Señor es grande, es maravilloso y es sobrenatural. Y en base a eso vamos a orar en esta noche. La verdad que a veces tenemos muchos temas, a veces tenemos muchas cosas para enseñar, pero lo más importante es que enseñemos bajo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros enseñemos. Amén. Y es bajo eso que en esta noche vamos a estar hablando, que en esta noche vamos a estar aprendiendo, porque sé que Dios tiene un plan y un propósito, y sé que ese plan y ese propósito tiene cumplimiento en este tiempo. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta. Para ustedes, ¿cuál o quién representa la presencia de Dios en este tiempo? Yo quiero que ahí en el chat ustedes me escriban. Para ustedes, ¿quién? Más bien, no cuál, sino quién representa la presencia de Dios en este tiempo, en esta temporada que nosotros estamos viviendo, en este siglo que estamos viviendo. Muy bien, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, es el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre el Espíritu Santo, porque nosotros a veces clamamos por esa presencia y queremos esa presencia y queremos la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y trabajamos por esa presencia y luchamos por esa presencia, pero a veces no conocemos esa presencia. Amén. El Dios que no conocemos nosotros, así he titulado este mensaje en esta noche. El Dios que nosotros no conocemos se llama Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo que no conocemos? Porque a veces lo conocemos de nombre, porque a veces sabemos que Él existe, porque a veces sabemos que Él es una persona, porque lo vemos en el discipulado, porque lo vemos en el seminario, porque lo escuchamos en la oración y sabemos que Él es una persona, sabemos que Él existe y sabemos que Él está presto a ayudarnos a nosotros, pero muchas veces no lo conocemos. ¿Y por qué empecé haciéndoles esta pregunta? Porque nosotros en la Biblia hay varias dispensaciones y la dispensación de nosotros es la dispensación de la gracia y la gracia es el Espíritu Santo. Amén. Así es que cuando nosotros estamos bajo ese poder, esa presencia del Espíritu Santo, ahí en realidad empezamos a conocer al Dios de este tiempo, al Dios de este momento, sin obviar el Dios que se manifestó en el inicio, en la creación, sin menospreciar o sin dejar de lado el Dios del tiempo de los jueces, de la guerra, de tomar ciudades, de tomar naciones, sin obviar a estos tiempos de dispensación, el tiempo de dispensación donde Dios le habló a hombres específicos en la palabra, donde los instruyó, donde los usó, sin obviar todo eso, sin obviar el tiempo de Jesús en la tierra. Nosotros estamos viviendo este glorioso tiempo, que es el tiempo de la dispensación de la gracia, le llaman algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, pero no debería ser la dispensación de la gracia, sino la dispensación del Espíritu Santo, porque solamente a través del Espíritu Santo, que es el tema que nosotros estamos manejando, traer la presencia de Dios a casa. A través del Espíritu Santo es que tú y yo podemos traer la presencia de Dios a casa. Y cuando la palabra habla de llevar la presencia de Dios a la casa, no está hablando de llevar la presencia de Dios a la casa material, a las paredes, a la sala, a la cocina. Todo eso ¿cómo decirlo? Todo eso es externo, pero lo que usted debe llevar es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios a su vida, a su caminar diario, a su proceder diario, a su levantarse, a su acostarse. Y con esto no estoy diciendo que no nos equivoquemos, somos seres humanos y siempre nos vamos a equivocar. El problema es quedarnos en la equivocación, amén. Así de que yo he titulado este mensaje en esta noche, el Dios que no conocemos se llama Espíritu Santo. Hablamos de alguien que muchas veces no conocemos, hablamos de alguien que le decimos que es poderoso, pero a veces no conocemos su poder porque cuando tenemos una situación difícil, corremos a buscar otras ayudas y no al poderoso del cual nosotros hablamos. Así de que conocemos a alguien poderoso, pero no vivimos con ese alguien poderoso. Hemos escuchado de alguien poderoso, pero no caminamos con ese alguien poderoso. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de cómo nosotros, cómo el Espíritu Santo
fue planeado en todo el propósito de Dios. ¿Para qué? Para habitar en nosotros. El hábitat de Él somos nosotros, así como el hábitat de los demonios son los territorios secos. Asimismo, el hábitat del Espíritu Santo somos tú y yo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y yo lo voy a leer en esta noche para que podamos ir desglosando este tema que el Señor nos ha regalado esta noche. ¿Para qué? Para que aprendamos. La idea es que todos aprendamos juntos en este tiempo donde el Señor quiere que conozcamos en realidad su presencia. ¿Sabe? A veces estamos tan lejos de la presencia de Dios, no porque Él no quiera estar cerca, sino porque nosotros no le conocemos al Espíritu Santo. Vivimos hablando de alguien que no conocemos. Es como afuera. Todo el mundo habla de Petro, pero nadie vive con Petro, nadie come con Petro, nadie comparte con Petro, entonces nadie conoce a Petro. El pueblo, la gente del común y corriente no conoce a Petro, pero hablamos de alguien que decimos cosas de ese alguien que muchas veces no conocemos, y a veces así pasa con el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:19 dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros a veces ignoramos de quién somos dueños. Nosotros a veces ignoramos que este cuerpo fue hecho para que el Espíritu Santo more. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, salieron del huerto del Edén, sus cuerpos, en el momento en el que ellos comen del huerto, sus cuerpos de carne se manifiestan. Y a causa de esa manifestación, ellos tienen que salir del huerto porque ya no había una plenitud, ya no había una semejanza, una identidad con Dios. Había algo que estorbaba que esa plenitud se diera. Y a causa de eso, ellos tuvieron que salir de la presencia de Dios. Yo no tengo que contarles la historia porque esa historia no la sabemos desde niños, ¿cierto? Ellos salieron de la presencia de Dios, y a causa de salir de esa presencia fueron puestos fuera, de donde habían salido, del polvo de la tierra, de donde habían salido, se manifestó su carne, y a causa de eso perdieron la comunión con el Espíritu. Amén. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis y aún en nuestros tiempos, el Espíritu Santo, Dios está tratando de hacernos entender que el Espíritu Santo es su presencia y que Él desea comunicarse con nosotros a través de su presencia, que es el Espíritu Santo. Él está sentado en su trono, Jesús está juntamente con Él sentado, y nosotros tenemos el regalo más preciado que puede tener un ser humano, y es tener la presencia, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que también entender que muchas veces el Espíritu Santo está acompañándonos desde afuera porque no puede habitar. Esta morada no la puede habitar. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay enojo, porque hay ira, porque hay contienda, porque resulta que todavía no sabemos compartir con los demás, porque resulta que todavía tenemos cosas arraigadas de esa naturaleza caída de Adán y Eva en nosotros, y a causa de eso no podemos, el Espíritu Santo no puede estar dentro de nosotros, así de que Él está afuerita, como cuando uno invita a un amigo, lo invita a la sala, así muchas veces está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocemos de alguien poderoso, pero no lo conocemos en nuestras vidas muchas veces. El hábitat del Espíritu Santo es tu cuerpo y es mi cuerpo, y Él desea vivir dentro de nosotros, no tener que hacer una casita al lado y venir de vez en cuando. Él quiere vivir dentro de nosotros, pero para eso tenemos que vivir en santidad. Pensamos en el Espíritu Santo como una persona más, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, es que el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Y sí, Él es una persona, pero es una persona que necesita demasiado nuestra atención, no porque Él requiera de nuestra atención, porque
porque no se pueda sostener solo, como nos pasa muchas veces a nosotros, que necesitamos una compañía, sino porque Él fue diseñado por Dios, Él fue enviado por Dios para eso, para ser nuestra compañía, para sentirse cerca de nosotros, para abrazarnos, para mimarnos, para revelarnos, para llevarnos a entender sus propósitos, los propósitos del Dios eterno en esta tierra, en este mundo natural. Y nosotros lo vemos como una persona más, como alguien que está ahí, como alguien que nosotros a veces salimos y en todo el día no le decimos buenos días, Espíritu Santo, ven, yo quiero que tú me aconsejes hoy. No, sino que vamos a toda mecha y tenemos todas las prioridades del mundo, pero en esas prioridades del mundo no cabe el Espíritu Santo, no cabe la presencia de Dios. La dispensación de la gracia es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La dispensación de la gracia fue la justificación de Jesucristo, pero Él tomó su lugar, Él tomó su posición y dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar el Consolador, alguien que va a estar con ustedes todos los días, 24/7, va a estar pendiente de ustedes, va a escuchar de ustedes, va a estar ahí mirándolos, cómo actúan, cómo hacen, va a ir al cielo, va a gemir con gemidos indecibles por ustedes, delante del Padre, delante de mí. Tenemos ese privilegio, la esperanza de vida, la presencia de este mundo, la presencia de nosotros, de este mundo, no es cualquiera, es la presencia del Espíritu Santo, una persona que siente, que piensa, que se entristece cuando lo ignoramos, cuando salimos como Pepa de Guamo y no le decimos ni siquiera, Espíritu Santo, coge la chaqueta que nos vamos, cuando no lo empacamos ni en la maleta, ni en el bolsillo, sino que es más importante que el celular esté, que lo que necesitamos para el día esté, que tal vez nosotras las mujeres llevemos el labial, llevemos el bloqueador, que tal vez llevemos el bronceador de la cara para que cuando se caiga el maquillaje lo podamos solucionar. Los hombres tal vez que no se queden los papeles, que no se quede la billetera, que no se quede el celular, que no se quede las llaves del carro, pero todo no se nos puede quedar nada, pero muchas veces se nos queda lo más importante. Muchas veces se nos queda la presencia, nos vamos y dejamos la presencia en la habitación, dejamos la presencia en el baño y caminamos sin el Espíritu Santo, sin esa gracia que nos abre puertas, sin esa gracia que nos bendice, sin esa gracia que nos guarda, sin esa gracia que nos cambia. Y aunque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, yo hoy vengo a decirle, hay alguien superior a ese ángel que acampa contigo y te defiende, y es la presencia del Espíritu Santo en este tiempo. El ángel de Jehová acampaba en el Antiguo Testamento y estaba con el pueblo de Israel porque era la representación de Cristo, era la representación de Jesucristo. Pero en este tiempo tú y yo tenemos algo más poderoso, porque los ángeles son consiervos nuestros, pero el Espíritu Santo es la presencia del Dios viviente en esta tierra. No le puedes ver cara a cara a Dios, pero sí puedes sentir, tocar, compartir y estar en comunión con el Espíritu Santo, con la presencia del Dios viviente, con la respuesta de Jesucristo a nuestras necesidades. Amén. Y yo quiero hablarte cómo el Espíritu Santo, cómo la presencia de Dios estaba a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar en el libro de Isaías. En el libro de Isaías vemos cómo la presencia de Dios estuvo a través del Espíritu Santo y hablaba del Espíritu. Y cuando Génesis 1 habla y hace referencia del Espíritu, que es el primer verso de la Biblia de lo que fue la recreación, el orden de la tierra, dice que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Amén. Ahí vemos al Espíritu Santo y luego lo vemos en múltiples pasajes, pero yo me voy a enfocar en el libro de Isaías, porque nosotros vemos al Espíritu Santo en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros
Vemos al Espíritu Santo trabajar con Jesús, que era el ángel de Jehová, y lo vemos trabajar con el mismo Dios, con el yo soy. Y en la palabra Espíritu Santo la encontramos en el Nuevo Testamento 56 veces en los Evangelios, 57 veces en el libro de los Hechos, 112 veces en las cartas paulinas y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo estuvo presente. El Espíritu Santo siempre ha estado presente, y él lo único que desea es poder tener una comunión con nosotros y que su presencia nos acompañe, nos abrace, nos alcance, nos dirija, nos guíe a toda verdad. Amén. Porque siempre Él está para guiarnos a toda verdad. Y lo vemos en el libro de Isaías. Cuando vemos a Isaías, Isaías tiene una visión. Isaías capítulo 6, yo no lo voy a leer porque no voy a hablar de eso, pero Isaías capítulo 6 nos habla de ese momento donde el Espíritu Santo, a través de un llamado, se muere el rey, él empieza a ver, los quiciales de las puertas se estremecen, empieza a ver ángeles, empieza a ver serafines, empieza a ver querubines, empieza a ver el ejército de Dios, empieza a ver el trono de Dios, y sabe que es Dios quien está ahí, sabe que es el Espíritu Santo quien lo está llamando. Pero en Isaías capítulo 11, verso 2, ahí habla específicamente de el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que vuelve y se repite en el libro del Apocalipsis. Pero yo voy a solamente enfocarme en esta noche en que usted y yo podamos ver la presencia del Espíritu Santo obrando desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, desde el día que se inició todo por usted y por mí, hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga, hasta el día que eternamente nosotros estemos con Él. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento. Él no ha pasado de moda. Él es la presencia que acompañó a Elías en los milagros. Él es la presencia que acompañó a Eliseo. Él es la presencia que acompañó a Moisés. Él es la presencia que acompañó a Josué y a Caleb. Él es la presencia que acompañó a Esther. Un libro que, aunque no nombra a Dios, es un libro que habla del poder sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de alguien que decide apartarse para Él, que decide decirle: y si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que a mí me conviene, lo que a mí me compete. El Espíritu Santo estuvo con Débora, el Espíritu Santo estuvo con Rispa, el Espíritu Santo estuvo con Pablo, con Dorcas, con Ananías, con todos aquellos hombres de Dios del Nuevo Testamento, con los discípulos, con Zaqueo, con aquellos que seguían a Jesús. El Espíritu Santo siempre ha estado tratando de manifestarse a nosotros para mostrarnos su poder y su gloria, para mostrarnos que su presencia es tan sobrenatural que viene cargada de cosas sobrenaturales. Amén. Y mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 11 versos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y mire lo que vino sobre Isaías y luego reposó en Jesucristo, porque en Jesucristo estaba todo este fruto, o todas estas cualidades del Espíritu Santo estaban en Jesucristo. Y dice el segundo: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Amén. Estarían en Jesucristo el espíritu de poder, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento. Por eso Jesús conocía toda verdad. Por eso Jesús no era engañado, porque él andaba con el espíritu. Por eso Isaías profetizaba, porque el espíritu de Dios estuvo sobre Isaías para profetizar juicio, pero para profetizar también la venida del Mesías. El libro de Isaías, cuando nosotros vamos al original hebreo,
hebreo, el libro de Isaías es el último libro que se escribe, con el cual se sella todo el Antiguo Testamento. Luego, después de eso, vienen 400 años en que Dios no habla y el pueblo pelea, guerrea y lucha solo, porque Dios les da la espalda, los abandona, porque Isaías profetiza sobre un abandono, sobre un tiempo de juicio. Pero desde el capítulo 11, Isaías está diciendo: saldrá de la simiente de Isaí, del tronco de Isaí, saldrá un vástago que retoñará. Aquí Isaías estaba bajo el poder del Espíritu, porque yo vengo a decirle hoy una cosa: cuando usted profetiza, cuando usted ora y el Señor le revela cosas, es el poder del Espíritu Santo en su vida lo que hace que esto suceda. Es el poder del Espíritu Santo lo que hace que usted tenga palabra en su boca cuando le corresponde dar un mensaje, cuando le corresponde orar, cuando le corresponde predicar, cuando le corresponde decirle a alguien algo. No estoy hablando de una tarima. La tarima es lo de menos, amado hermano. La tarima no tiene nada de importante. El título no tiene nada de importante. Aquí todos somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Con tarima, sin tarima, con llamado, sin llamado. Aquí todos somos, con nombre o sin nombre, por así decirlo. Cuando hablo de con llamado, sin llamado, tal vez usted dice: no, yo no soy pastora, no, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy, sin ese llamado, sin ningún título natural, usted está llamado a llevar al Espíritu de Dios a todo lugar donde usted pueda, a todo lugar donde sea posible. Amén. Y este hombre pudo hablar de Jesucristo y pudo ver que el Espíritu de Dios iba a estar presente en el tronco de Isaí, en la simiente de donde vendría el Salvador. Ahí estaría el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba en Isaías. El Espíritu de Dios estaba en él y le daba sabiduría, le daba conocimiento, le daba inteligencia, lo llevaba a ser un buen consejero, le dio poder. ¿Quién es el que da poder en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que da consejo, el que da poder. La presencia del Espíritu Santo te da poder. Tú dices: wow, ¿por qué a mí me sucedió eso? ¿Por qué yo tuve esa visión? ¿Por qué yo vi lo que le acontecía a esa persona? No es porque usted tenga poderes o una bola mágica en su casa, es porque usted porta algo que se llama presencia, y esa presencia se traduce Espíritu Santo en usted, y es lo que lo hace a usted ser de bendición donde quiera que usted vaya, ver lo que usted ve, entender las lenguas, hablar en lenguas, usar sus manos para sanidad, un don de ciencia, un don de sanidad, un don de conocimiento. Todo eso está en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo, que es más allá de una persona, de un amigo, que yo le digo: ay, hoy quiero que nos veamos y nos tomemos un café. No, pero mañana yo voy a estar reocupado, no tengo tiempo para ti. Porque a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es un amigo circunstancial, ocasional o de diferentes momentos. No, el Espíritu Santo es la permanencia de la presencia de Dios en la vida de un hombre. No es circunstancial, no es cuando tú puedes tenerlo o cuando tú quieres invitarlo, es de todos los días. Isaías pudo comprenderlo. Isaías pudo entenderlo. Isaías vivía entre sacerdotes, entre reyes, entre gente, profetas, entre gente estudiada, entre gente docta, pero Isaías no conocía a Dios. Isaías no conocía la presencia del Espíritu Santo. Luego de que él tiene la experiencia con el Espíritu Santo en Isaías capítulo 6, es donde él empieza a comprender la profundidad del Espíritu de Dios. Es donde él empieza a comprender la profundidad de lo que es el Espíritu Santo en la vida de la Trinidad y en la vida de una persona. Y por eso luego lo comprende y dice que es el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor a Jehová. Todo esto tiene que ver con el calendabro, la ménora, para que me entiendan, porque me enredé diciendo calendabro. La ménora, todo esto tiene que ver con la ménora. Las siete varitas de la ménora representan
una cosa, un atributo del Espíritu Santo. Atributos del Espíritu Santo representan candelero, ¿qué? Candelabro. Entonces creo que sí lo dije bien. Amén, gloria a Dios. Gracias a los que están ahí pendientes ayudándome. Gloria al Señor. Y está ahí representado todo, está ahí representada esa presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios por los que están ahí pilosos, porque su pastora se enreda a veces hablando, pero bueno, gloria a Dios. Lo importante es que podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, amén. Y es que Él estaba en el Antiguo Testamento, amados. Él no es una figura que aparece después de que Jesús se va. Él no es alguien que viene circunstancialmente por un periodo a su vida. Él quiere estar con nosotros desde el momento en que lo aceptamos hasta el día que estemos en esa gloria poderosa, que estemos allá sirviéndole al Señor, que estemos allá adorándole al Señor, que estemos allá casándonos con Él. Él quiere estar presente, Él quiere estar en ese tiempo, Él quiere estar en este tiempo, Él quiere estar en los momentos críticos, Él quiere estar en los momentos buenos. ¿Sabe que habemos personas que amamos al Espíritu Santo cuando estamos mal? Y digo, me meto ahí para que no digan la pastora se cree santa. No, han habido momentos donde yo también he sido así. He buscado al Espíritu Santo, he buscado la presencia de Dios solo cuando la he necesitado. Pero cuando estoy bien, happy, no lo conozco. Cuando estoy bien gozosa, bien llena de fuego, entonces no oro. Cuando todo va bonito, no oro, no leo la palabra, no busco su rostro. Y creemos que el Espíritu Santo es una figura para circunstancias difíciles, y el Espíritu Santo no es una figura para circunstancias difíciles. El Espíritu Santo es la continuidad en nuestras vidas de día y de noche, de acuerdo a la continuidad que usted tenga con Él, que yo tenga con Él. Vamos a estar llenos de aceite, nuestra tinaja tendrá aceite para dar a otros, para derramar sobre otros, para nuestra propia vida, para mantener encendidos, amado hermano. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Isaías estaba entre sacerdotes, pero no tenía la presencia. La presencia se le vino a revelar después de que murió el rey Usías, después de que el reinado se terminó, el reinado terrenal, empezó el reinado espiritual en la vida de Isaías, el llamado de un hombre sencillo, pero uno de los llamados más poderosos, con el que se sella la última profecía del Mesías, con el que se acaba la Torá, los libros de estudio, con lo que termina el Señor un tiempo y le abre la puerta a una nueva dispensación, a la dispensación de Jesucristo. 3 años y medio de camino, tiempo y mitad de tiempo en la vida de Jesucristo, enseñándonos, mostrándonos su gloria, hablándonos del Espíritu Santo. Y tendréis poder, dice el libro de los Hechos, que el libro de los Hechos, muchos estudiosos dicen que es una continuidad del libro de Juan, que es una continuidad de los evangelios y de todo lo que Jesús hizo. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Las dispensaciones de Dios para mostrarnos su presencia, amado hermano, para que nosotros caminemos en esa presencia, con esa presencia, por ese camino que nos lleva, nos conduce a todo lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. También vemos en el libro de Isaías, capítulo 32:15, que el Espíritu Santo trae fertilidad a nuestras vidas. Isaías 32:15, yo traje hoy mi Biblia grande para poder leer. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Miren qué poderoso. Isaías estaba profetizando sobre lo que iba a acontecer con usted y conmigo y con toda la raza humana después de que Jesucristo vino a esta tierra. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu. Y el Señor dijo, vayan al aposento y estén allá hasta que el Espíritu se derrame sobre ustedes y venga poder, hasta que venga poder a sus vidas. ¿Qué es poder?
Poder es el Espíritu Santo, así de que hasta que el Espíritu Santo se derramó en ellos, ellos tuvieron ese poder, fueron fértiles, fuimos fértiles hasta que el Espíritu Santo se derramó en nosotros, se metió por entre nuestros poros y vive en nosotros, camina con nosotros. Ahí es donde nosotros dejamos de ser una tierra infértil. Ahí es donde somos estimados como bosques, plantío de Jehová, gente llena de poder, gente llena del Espíritu, gente fértil, gente que produce, gente que hace cosas poderosas. Tal vez usted dice, no, pero yo no produzco porque no tengo dinero. No estoy hablando de esa producción, estoy hablando de lo que produce el Espíritu Santo, la presencia del Dios viviente en tu vida, cada mañana, cada instante. Cuando tú abres tu boca y alguien está así mal, que no puede más con su vida y Dios te usa, esa es la fertilidad del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Tenemos fertilidad porque el Espíritu Santo está en nosotros, amado. No se conforme con saber que está sobre nosotros. No necesitamos que esté sobre nosotros. Necesitamos que esté dentro de nosotros. Su cuartel de operaciones, su aposento, su lugar de estadía, seamos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías 40:13 habla del Espíritu de Dios, que es maestro y consejero. Yo no voy a leer todas las citas bíblicas porque aquí nos tardaríamos muchísimo y no he empezado hasta ahora con el primer punto. Y quiero que usted vea lo poderoso que usted tiene. Usted tiene al Espíritu Santo, que es que su consejero. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. Él es el consejero, él es el maestro de maestros. La sabiduría era amiga de Dios. La sabiduría era quien está con Dios, quien se revela, quien hace, quien muestra. Es el Espíritu de Dios. ¿Quién le enseña al Espíritu Santo? Nadie le enseña. El Espíritu Santo viene a enseñarnos a nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén. Imagínense esto tan poderoso, que el Espíritu Santo desee vivir. El Espíritu del Dios viviente desee vivir en nosotros. Quiera compartir con nosotros, quiera estar con nosotros, quiera caminar con nosotros, quiera habitar en nosotros, que nuestra vida sea un hábitat para Él. Qué privilegio es ese, amado hermano. Qué privilegio es que usted y yo podamos decir, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo está dentro de mí, está conmigo, me acompaña, me lleva, me trae, me pone, me dirige. Me voy a montar en un bus y Él me dice, no, ahí no. Y pone algo en mi espíritu, me lleva a discernir y no me monto. Y resulta que el bus lo robaron porque el Espíritu Santo me dijo, bájate, no te subas, quédate quieto, no hagas esto. Ese es el poder del Espíritu de consejo. El Espíritu Santo sabe que muchas veces Dios le dice a uno, el Espíritu, la presencia de Dios le dice a uno, no te montes ahí, vete de ahí, sal por otra cuadra, mejor vete por allí, porque el Espíritu Santo te guarda y te guía, porque tú eres su templo, tú eres su hábitat, somos el hábitat del Espíritu, aleluya. Y Él nos aconseja y nos enseña. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Él quien nos lleva a entender y a comprenderla. Él es el maestro de maestros, aleluya. Él es. El Espíritu fue el que ungió a Isaías 61 del 1 al 3. Yo creo que todos no lo sabemos, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar libertad a los presos, amor a los oprimidos, para abrir las cárceles, para declarar el año de la buena voluntad del Señor. Recuerde que cuando la palabra habla de años, muchas veces no está hablando de años de 12 meses, sino de años de muchos años. Un año son 1000 días
y 1000 días son un año para el Señor. Entonces recuerde que Isaías vino a declarar el año de la buena voluntad de Dios, el año de las buenas noticias. Le declaró a todo Israel, a todo Jerusalén, anunció en el territorio: viene el año de la buena voluntad de Dios, viene el año de la presencia. ¿Y sabe qué pasó cuando llegó Jesús? La presencia se movió, Jesús físicamente era el vehículo de expresión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba con él y cuando llegaba, actuaba. La presencia de el Espíritu de Dios en Jesús obraba milagros, sanidades, prodigios. 10 leprosos fueron sanos, los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, los leprosos tenían piel de bebés. Y así seguía sucediendo cosas poderosas. Alimentar a 5,000, darle paz al abatido, darle paz al oprimido, tener palabra de sabiduría y no de contienda. Era el poder del Espíritu, la presencia en él, aleluya, la presencia del Espíritu Santo en Jesús la que operaba. Isaías profetizó de esta buena voluntad de Dios, del año de la buena voluntad de Dios. Y Jesús viene a replicar. Cuando usted lee los evangelios, Jesucristo citó este mismo pasaje. Digo, este es el año de la buena voluntad de Dios, donde los presos, estoy parafraseando el texto, donde los presos van a salir de la cárcel, donde los oprimidos ya no serán más oprimidos, donde los ciegos ya van a ver, donde los sordos oirán, los mudos cantarán, habrán señales, el cojo saltará, le daré de comer a 5,000, hablaré con sabiduría, con tan solo 12 años estaré en el templo, porque la presencia está dentro de mí y tengo poder, tengo el poder para hacerlo, se me ha dado poder para hacerlo, aleluya. La presencia de Dios es el Espíritu Santo y es tan triste que nosotros le contristamos, es tan triste que nosotros lo hacemos sentir mal. Nosotros a veces decimos que Él es nuestro amigo, pero a veces lo hacemos sentir horrible al Espíritu Santo. Por lo mismo y tanto que les digo, a veces no lo tenemos en cuenta. Isaías no sabía que el Espíritu Santo estaba ahí, cayéndole en la espalda, cayéndole por detrás y diciéndole: te voy a usar, ven para acá, te necesito, te quiero enseñar cosas poderosas, quiero hablar contigo, quiero tener una comunión, quiero pasar tiempo contigo, pero no lo podía entender. Solo cuando los reyes murieron en su cabeza, solo cuando los reyes físicos murieron, fue que pudo tener una experiencia con el Espíritu Santo, que piensa, que conoce nuestro lenguaje, que tiene voluntad, que es una persona, que él resiste todo lo que muchas veces nosotros hacemos y que Él también se contrista, se entristece, se pone mal cuando nosotros lo abandonamos, cuando nosotros lo tenemos como cualquier cosa, como cualquier objeto, como cualquier vaina que podemos tener. ¿Sabe? Un día alguien me dijo: vas para un evento y llevas la Biblia. Yo le dije: yo para donde vaya, porque nos iban a regalar una Biblia. Y yo dije: yo a donde vaya llevo una Biblia, yo donde vaya llevo la palabra de Dios. Siempre en mi bolso está la palabra. La cargo porque para mí es importante, porque si me subo al bus, yo la saco y me pongo a leer, subrayo un versículo. Es la presencia de Dios, la palabra de Dios es su presencia. El Espíritu Santo me habla cuando yo hablo la palabra, cuando yo la escudriño, es su presencia, amado hermano. El Espíritu Santo también nos pastorea. Isaías 63:14 dice que el Espíritu de Jehová es el que nos pastorea. Amén. Por eso David decía, el original hebreo del pasaje donde David habla de que el Señor que me pastorea, dice exactamente en la raíz hebrea: tú Jehová, el Señor que me pastoreas, tu Espíritu me pastorea. El Espíritu Santo es quien te pastorea, amado hermano. El Espíritu Santo es el que quiere estar contigo de mañana, de tarde y de noche, así como lo vemos en el Antiguo Testamento y así como vemos que vino sobre la vida de Isaías y fue usado poderosamente. La presencia de Dios lo usó
levantó poderosamente. Yo quiero decirle que ahí está el fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que no tengo que ondear tanto en este tema, no tengo que ir tan hondo, porque usted conoce el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El creyente que recibió a Jesús ha recibido la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en usted un fruto apacible, un fruto de bendición, un fruto de victoria. En el Nuevo Testamento, la manifestación del Espíritu Santo la vemos después de los evangelios. La encontramos en un fruto que contiene 9 cosas, en un fruto que te dice: tienes que amar, tienes que ser bondadoso, tienes que ser benigno, tienes que tener gozo, tienes que tener paciencia, tienes que tener paz, tienes que hacer mi voluntad, tienes que obedecerme. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando usted produce ese fruto, cuando yo produzco ese fruto, es porque estamos llenos de su presencia. Su presencia está con nosotros, su presencia viene con nosotros, su presencia va, viene, duerme, se levanta. Yo una vez tuve una experiencia con una mujer hace muchos años. Se quedó en mi casa, una mujer de Dios también, una mujer usada en profecía. Se quedó en mi casa y nos acostamos y me dijo: Paz, hay una presencia fea en la habitación. Yo le dije: oremos. Me dijo: vamos a orar, Paz, parémonos a orar. Y nos paramos las dos a orar. Y cuando nos paramos a orar en una cama grande, una cama king que yo tenía, nos paramos las dos de esa cama grande. Y yo recuerdo que dejé, mis 2 hijas durmieron, el bebé durmió conmigo cuando eso Josué era un bebé, y durmió, y las otras 2 niñas durmieron en otra cama. Estaba Josué solo ahí. Nos paramos y dejamos a Josué ahí, empezamos a orar. Y ella me decía: pastora, dígale al Señor que le abra los ojos espirituales para que vea cómo la presencia del Espíritu Santo se está llevando todo lo que había aquí, todo lo que se paró acá a escuchar, a mirar, a ver qué íbamos a hablar, qué íbamos a hacer, si nos íbamos a dormir o si íbamos a hablar de Dios o qué íbamos a hacer. Y empezamos a orar y yo pude sentir cómo la presencia del Espíritu Santo se llevó todo lo inmundo y se llenó la habitación de ángeles, y ángeles estaban ahí sirviendo, ángeles estaban ahí con nosotras orando, ángeles estaban ahí presentes en ese tiempo. ¿Sabe cómo se llama eso, amado? Presencia, la presencia que está con nosotros. El fruto del Espíritu Santo se tiene que manifestar. Un demonio no te puede atemorizar, un demonio te tiene que llevar a decir: yo tengo paz porque el Todopoderoso, el que venció en la cruz del Calvario, está conmigo y no me va a dejar avergonzado. El poder del Espíritu Santo hará que toda cosa inmunda salga. Yo el domingo predicaba sobre la señal, y la señal era la sangre de Cristo, pero yo hoy vengo a decirte que hay otras señales de la cual tú y yo tenemos acceso, a la cual tú y yo podemos apelar para recibir la victoria, y es la presencia del sello del Espíritu Santo, las arras de la promesa, la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo te hace victorioso, te hace poderoso, te hace guerrero, pero también te hace victorioso. No te hace un victimario, no te hace una víctima, no te hace pasar por el momento de decir: yo perdí. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a ganar, porque si tú estás con Él, Él está contigo. No hay nada que detenga el poder, no hay nada que detenga la unción, no hay nada que detenga el aceite. Se derramará poderosamente, vendrá de poder en poder tu vida, porque el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo es la presencia con la que tú y yo debemos caminar. Los grandes hombres de Dios, Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, Pedro, Santiago, todos los discípulos caminaron con algo que se llamaba presencia. ¿Y dónde la encontraron? En el aposento, allá en la intimidad. Haga de cuenta que ese aposento es una figura, una metáfora. Haga de cuenta que ese aposento está hablando de su vida y de la mía, donde recibimos poder, donde somos investidos de su presencia para ir contra todo lo que se levante, y saber que llegaremos con botín, saber que llegaremos con victoria. ¿Sabe por qué Abraham fue y derrotó a 4 reyes paganos? Porque
Abraham iba con la presencia, porque Abraham dijo, yo sé quién va conmigo, yo voy a pelear, y se devolvió con un botín, no volvió con las manos vacías. Y si Abraham, sin conocer la dispensación de la gracia, sin haber visto a Jesucristo crucificado, sin haberlo escuchado crucificado, pudo venir con gracia, pudo venir con gloria, pudo venir con el botín en sus manos, ¿cuánto más usted y yo no podremos llegar con el botín? No podremos llegar poderosamente con el botín en nuestra mano, con la bandera levantada, poniéndola arriba, la estaca, levantando una bandera y diciendo la presencia de Dios, el fruto del Espíritu, estuvieron conmigo, van conmigo, están dentro de mí y me dieron esta poderosa victoria. No hay nada que detenga a un hijo que tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. No hay nada que lo detenga. Usted no es una oveja, usted es un hijo. El Señor vino a las ovejas perdidas de Israel, pero a nosotros nos llamó hijos, herederos y coherederos de la gracia, o sea, hijos, herederos y coherederos de la presencia del Espíritu Santo. Usted no es cualquiera. El infierno te conoce, el infierno sabe lo que tú portas, el infierno sabe que en ti hay poder, el infierno sabe que hay un sello poderoso sobre tu vida, que hay una señal de la sangre de Cristo, pero que hay un sello que le dice que tú eres pertenencia de Dios, que esa presencia que va contigo no la puede tocar, no puede traspasarla, porque hay algo poderoso que lo devuelve, que lo retrocede, que lo hace ir millas de lejanía de ti, porque no tiene acceso a ti, y se llama la presencia del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo viene cuando caminamos bajo el fruto, cuando aprendemos a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a amar, cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a ver con ojos de amor, de misericordia, cuando aunque ponemos límites, amamos, cuando aunque ponemos situaciones delante de Dios dolorosas, amamos y sabemos que vale más su alma que lo que la persona haga. Sabemos que vale más lo que la persona es que lo que haga. Sabe que esta mañana, vi las noticias y vi lo que sucedió con una chica, con un chico que era gay o no sé, era lesbiana. El caso era que era como que una niña que era niño o un niño que era niña, no sé. El caso es que yo no entendí qué pasaba con él en cuanto a su identidad. No sabía si era un niño o una niña, pero lo más doloroso es saber que a esa persona le partieron sus manos, le partieron sus brazos, le partieron sus pies, y con semejante dolor y bajo la lluvia y el invierno que está haciendo en esta ciudad, en este país, la tiraron a un río y la dejaron ahí, que el frío la congelara, con sus pies partidos, con sus manos partidas, y no podía salirse de allí. Cuando la llevaron o lo llevaron al centro médico a atenderlo, fue demasiado tarde porque esa persona murió. ¿Sabe qué duele? Que nosotros decimos tener la presencia y muchas veces decimos, eso les pasa por estar en pecado. ¿Sabe que alguien que tiene la presencia le duele lo que le pasa a su gente? Le duele lo que le pasa a su nación, le duele lo que le pasa a aquellos que lo rodean. La gente que tiene presencia se duele cuando alguien está mal, cuando alguien se va de los caminos del Señor, cuando alguien se va a perderse, cuando alguien se pierde en su vida. A uno le duele, le debería de doler. Y yo decía, ¿cómo pueden ser tan indolentes de decir? Porque habían comentarios en las redes sociales, eso le pasa por estar en pecado. Menos mal, ojalá se hubiese arrepentido. No se trata de en ese momento si se arrepintió o no, se trata de que un mismo ser humano está destruyendo a otro. Eso no debería pasar entre nosotros. La gente con presencia tiene el fruto del Espíritu y ama sobre todas las cosas. Yo con esto no le estoy diciendo que usted se aguante golpes, que usted se aguante cachetadas, que usted se aguante que lo maltraten, que usted se aguante que lo golpeen. No estoy hablando de eso. Nosotros podemos amar sin tener que aguantar el maltrato, sin tener que aguantar la humillación, sin tener que aguantar el dolor, porque Dios te redimió. Pero una cosa diferente es que tú te alejes porque te maltratan, pero sigas amando a esa persona y tengas tu corazón sano. Otra cosa diferente es que tú odies a la gente y
creas que con odiarla vas a sacar mucho y que levantando las manos los domingos en el culto vamos a estar bien, amados. No es el caso. Nosotros tenemos que ser gente que ama. ¿Sabe qué admiro de República Dominicana, de toda esa gente poderosa y valiosa que hay en esa nación? Que aunque lo que sucedió allá fue una tragedia de un tiempo de drogas, alcohol, música, disfrute de la carne, todo el pueblo se está doliendo, todo el pueblo publica, todo el pueblo está orando, todo el pueblo está gimiendo. Se murieron los nuestros, se murió se murió aquel. El hombre no era cristiano tal vez, pero se murió y estamos de luto. La nación está de luto porque murieron muchas personas. Eso es amar, no tiene que ver con soportar. El amor muchas veces no es soportar el maltrato por tiempo indefinido. Amar es poner el amor por encima de todas las cosas, en medio de toda situación, en medio de todo proceso, en medio de todo problema. Es amar, amado hermano, amar. El fruto del Espíritu Santo siempre te llevará a amar, siempre te llevará a tener paciencia. Por eso Pablo decía, sopórtense los unos a los otros, sopórtense, o sea, aguántense, ténganse en paciencia, por favor. Ustedes son diferentes, somos todos diferentes, todos somos un mundo diferente. Aquí en mi casa yo pienso negro, mi esposo piensa blanco, Leslie piensa amarillo, Josué dice que mejor verde y Sara dice como sea. No me interesa, ustedes definan. Todos pensamos diferente, amado hermano, pero el Espíritu Santo nos lleva a una unidad de amor, de verdad, de compromiso, de misericordia. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a ser misericordiosos. Misericordiosos. ¿Qué día tuve un debate por YouTube y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros estemos rasgándonos los vestidos, estemos criticándonos en las redes sociales y estemos usando la vida de otro predicador para ganar likes, para ganar me gustas, para ganar rating? No, eso no es posible. ¿Cómo una persona que no tiene a Cristo te va a ver y va a decir, yo no quiero ser cristiano? Si entre esos se matan, entre esos se desprestigian, entre esos se dicen cosas feas. Qué feo es eso, qué horrible es eso, decía yo en las redes sociales. Y una señora me debatió y yo le dije, no, nunca va a ser justificable que nosotros dañemos a un miembro del cuerpo de Cristo sin saber si Cristo lo aprobó o si Cristo lo desaprobó. No es problema de nosotros, es Dios quien hace justicia, es Dios quien hace las cosas. Nosotros estamos parados en esta tierra para orar, somos centinelas, pero nunca para destruir, nunca para hablar mal de otro siervo de Dios, nunca para romperle su vestido, nunca para dejarlo desnudo, porque no vinimos para eso. El Espíritu Santo no nos llama a eso. El Espíritu Santo cubre, dice la palabra, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Esa es la presencia, hermano. Decimos estar llenos de la presencia, pero vivimos matando, vivimos dañando, vivimos destruyendo. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros en este mes, Dimensión de Gloria, aprenda lo que es la presencia, lo que es tener su presencia, lo que es tener su gloria, lo que es tener su poder. Aleluya. Lo que es tener su fuego para hacer las cosas delante de Él y que Él se agrade de nosotros. Amén. Tercero y último, el resultado de tener la presencia, o sea, al Espíritu Santo en nosotros, es la unidad. La unidad no solamente con la gente externa, porque a veces nos reímos y nos amamos entre nosotros, pero el Espíritu Santo no está entre nosotros ni está con nosotros. Estamos en unidad con las personas. Ay, porque es que él se parece a mí, sí. Ay, es que pensamos parecido. Ay, no, es que nosotros nos llevamos bien porque somos del mismo estrato social. No, nosotros nos llevamos bien porque es que nos gusta la misma comida. No, se trata de la unidad del Espíritu. Amén. La unidad del Espíritu, como diría un programa, o todos en la cama o todos en el suelo. Esa es la unidad del Espíritu, como dice mi pastora, o todos en butacas o todos en banquetas, pero todos en la unidad del Espíritu. Amén. Todos haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y para eso voy a hablar en Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice de la siguiente manera:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe quién produce en nosotros fe? Nosotros venimos contenemos un poquito de la medida de fe en la imagen y en la semejanza de Dios. Él nos dio fe, nos dio de su fe, nos depositó en su aliento, nos depositó fe. Cuando sopló sobre nosotros, nos depositó fe. Pero ¿sabe quién complementa la fe de nosotros los seres humanos? El Espíritu Santo. Y hasta que nosotros lleguemos a esa unidad de fe, a esa unidad de conocimiento del Hijo de Dios que vivía en unidad con todos. Jesús vivía en unidad con todos. Si usted lee los evangelios, Jesús no andaba pleitado con nadie. Todo el mundo andaba en pleito con él, los fariseos, los seduceos, pero él vivía en paz con todo el mundo, porque él vivía en una unidad y no era propiamente con la gente, era una unidad con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, y esa presencia de Dios lo hacía permanecer en paz con los hombres, con la gente, con mamá, con papá, con hermanos. Tal vez los hermanos no lo seguían, tal vez los hermanos dijeron, no, ¿qué le pasa? Nosotros vamos con Jesús, tenemos es que hacer camas, catres, tiendas, salas, comedores. A eso es que tenemos nosotros que llegar a hacer. Esos hermanos de Jesús andaban tal vez ocupados, pero Jesús no andaba pleitando con ellos. María tal vez no había comprendido o se le olvidó o no captó cuál era el propósito de Jesús en esta tierra y no lo logró comprender tal vez, pero Jesús no andaba bravo con su mamá. Jesús no andaba en egoísmo con nadie. Jesús no andaba en pleito con nadie. Jesús andaba haciendo lo suyo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Jesús andaba haciendo buenas obras porque mantenían unidad con el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo va a traer esa unidad, amado. Mire lo que sigue diciendo la palabra. A un varón perfecto, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted sabe que antes de que Satanás se revelara, antes de que la reina del cielo y todos aquellas entidades poderosas se rebelaran contra el trono de Dios, contra el poder de Dios, antes de que todo eso pasara, había una plenitud, no había tiempo, el reloj no existía, el cielo no estaba separado, el trono de Dios no estaba separado de la tierra, no estaba separado del cielo, del segundo cielo. El trono de Dios era visible, había un acceso directo. Y ese acceso directo se perdió con el pecado. Cuando nosotros perdemos la presencia, perdemos el acceso, perdemos esa plenitud, y esa plenitud se recupera cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, porque es la presencia. Así de que usted camina por estas calles, pero usted no las ve como unas calles naturales. Usted dice, yo estoy como en otra dimensión, yo estoy como en otro terreno. Mi terreno no es este, mi terreno es otro. Yo me siento en otra dimensión, porque cuando usted y yo caminamos con la presencia del Espíritu Santo, caminamos en unidad, caminamos en un solo pensamiento, caminamos, y yo lo he podido experimentar y se lo puedo testificar. Cuando el pastor y yo estamos metidos en el fuego del Espíritu, nada nos detiene, y la unidad del Espíritu está en nosotros. Y si él me dice, amor, vamos a hacer tal cosa, yo le digo, sí, amor, yo también lo sentí. Lo cuento como testimonio. Hace muchos años nosotros hicimos un trabajo en Caucasia y nos quedó un dinero con el que íbamos a comprar nuestra casa, y resulta que yo en oración el Señor me dijo, tienes que entregarlo a la iglesia. Y yo dije, ¿cómo le digo yo a mi esposo que hay que entregar el dinero de la casa, de una parte de la casa para la iglesia? La iglesia estaba arrancando, el ministerio del pastor con el que yo serví, el que me formó, estaba arrancando. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir yo eso a Omar? Él me llama y me dice, yo quiero que tú vengas, ¿por qué no vienes? Yo había acabado de ir hacía como 15 días, 8 días, y él me llama y me dice, amor, ¿por qué no te vienes nuevamente? Y yo dije, no, acá hay responsabilidades, yo tengo responsabilidades en la iglesia, el fin de semana yo no voy. Y yo llamé, él me dijo, llama al pastor y habla con él a ver el que te dice. Yo llamé al Paz y le dije, Paz, mire, pasa esto y esto, y él me dijo, ve, Luisita, deja todo organizado y ve. Él no me puso problema, me dijo que me fuera. Yo dejé todo organizado y viajé.
Y resulta que lo que el Espíritu Santo me había hablado a mí en oración, se lo había hablado a mi esposo en oración. Él estaba en Caucasia, Antioquia, el Bajo Antioquia, y yo estaba aquí en Bogotá, pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, estaba en Caucasia y estaba aquí en Bogotá, y nos puso a los dos de acuerdo, y yo no sabía cómo decirle. Era el segundo día de que yo había llegado, y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo le voy a decir que hay que ofrendar eso? Ese señor se va a poner bravo o me va a decir cómo se le ocurre. Pero Omar siempre ha sido también una persona dadivosa. Entonces nos compramos. Yo me acuerdo que le dije que me gastara una malta fría, porque yo dije, yo necesito tener líquido para poderle decir este asunto. Y nos subimos a la habitación del hotel y nos sentamos en la cama y nos pusimos a hablar, y él me dice, amor, yo tengo que decirte algo. Y yo le dije, yo también tengo que decirte algo. Y los dos nos quedamos mirándonos como, ¿qué nos vamos a decir? Pues nosotros veníamos de una restauración, nosotros habíamos estado separados, eso fue nuevamente empezando nuestro hogar, y yo decía, ¿yo cómo le digo? Y yo tome Ponimalta, porque guaro no, pero Ponimalta sí, yo tome Ponimalta, Dios mío, que alguien me ayude, decía yo, y el Espíritu Santo estaba ahí. Lo tremendo es que yo le digo, amor, es que Dios me guía a que tenemos que entregar ese dinero. Como salga ese cheque, hay que entregárselo al pastor. Y él se quedó mirándome y me dijo, wow, yo te iba a decir lo mismo. A mí el Espíritu Santo me dijo que lo hiciéramos, que Él nos iba a retribuir, que Él nos iba a dar más, que Él nos iba a multiplicar. Y yo dije, wow, qué poderoso es el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando estamos en unidad, Él nos guía toda verdad. Yo volví a Bogotá, me firmaron mi cheque, me fui, lo reclamé, lo endosaron a nombre mío, fui con el pastor, y apenas salí de ese lugar, yo le dije, pastor, esto es suyo. Dios nos dijo que se lo entregáramos. Ese hombre lloraba como un niño fuera del banco de la vivienda. Nunca se me olvidará. Y digo, con esto voy a comprar todos los instrumentos para la iglesia, porque vamos a tener la mejor alabanza. Y hasta el día de hoy nunca me arrepentiré de permitir que el Espíritu Santo nos permita estar en unidad, porque es en unidad donde Dios nos bendice, es en unidad donde Dios nos prospera, donde nos usa para alegrar el corazón de alguien, donde nos usa para ver que esa persona se alegre y que el corazón de Dios se alegre por la obediencia de nosotros y el corazón del otro se alegre. Pero es en la unidad, amado, es en la unidad que Dios nos revela. Parejas que están aquí escuchando, hijos con padres que están aquí escuchando, la unidad nos lleva lejos, la unidad nos bendice. Yo hasta el día de hoy puede que no tenga casa, pero no me interesa, porque tengo dos casas. Duitama es mi casa, Bogotá es mi casa, y donde llego recibo bendición de los hijos espirituales que me tratan como si estuviera en mi casa. Me puedo sentar en su sala, me puedo sentar en su comedor, me ofrecen de comer. Siento que tengo casa en todo lado, porque es la gloria de Dios, amados, porque es la unidad del Espíritu Santo la que hace las cosas, porque es la unidad del Espíritu Santo la que nos lleva a vivir en bendición. Su presencia sobre nosotros nos lleva a vivir en bendición. Su presencia en nosotros es un continuo deleite, es un continuo deleite. El pastor cogió ese dinero, lo metió a su bolso, andaba en una moto, parecía el renegado yo, y metió en ese bolso su plata y me dijo, ¿dónde te llevo, Luisita? Le dije, a la casa, Paz. Me llevó a la casa y todo el camino sus ojos encharcados de lágrimas, y enseguida llamó a Bosa y se puso en contacto con los músicos de allá y vamos a comprar. Y ustedes que me aconsejan, tengo este dinero, cuento con esto, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, amado. El reino de los cielos se expandió, la alabanza sonaba maravillosa, los músicos de Bosa venían y calificaban a otros para el ministerio, para la adoración, para abrir los cielos en el templo. Gloria a Dios, esa es la unidad. Y hubo unidad porque muchos adorábamos en unidad, porque venía la gloria de Dios sobre nosotros.
porque Él acampaba con nosotros, su presencia estaba con nosotros. Él quiere una unidad con nosotros. Él quiere una unidad con nosotros, amado. Cuando estamos en unidad con la pareja, estamos en unidad con los hijos. El hijo no se revela porque hay unidad. Y cuando hay unidad, el hijo no dice, es que a mí no me parece, es que a mí me parece que se debería hacer. No, la esposa no cantaletea, el esposo no mira feo a la esposa porque piensa diferente, sino que todos se sientan a la mesa y hablan un mismo lenguaje, porque el Espíritu de Dios trae un mismo lenguaje, la presencia trae un mismo lenguaje, no hay división, amado. Produzca la presencia que trae unidad y trae el mismo lenguaje. No es como que, ay, no, toca ayunar, qué pereza. A usted le dio porque toca ayunar, a usted le dio porque toca orar. Ah, no, pues ahora toca ir todos los días a la iglesia. Qué chévere, qué bonito. Y el hijo haciendo mala cara, con la cara así allá en el último puesto. Qué pereza, aquí perdiendo el tiempo, yo tengo sueño. No, cuando está el Espíritu de Dios, todos decimos, vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que poner? ¿Dónde nos hacemos? El domingo después de que salimos de la iglesia, mis hijas han danzado desde niñas y mi hija decía, mami, nos podemos poner otra vez nuevamente a danzar. Yo puedo danzar cuando esté aquí, tú danzas allá, y cuando vayas a ministrar allá, tú danzas, y aquí Valentina puede danzar cuando yo tenga los audiovisuales. ¿Y qué hace eso? La unidad en el Espíritu. No hay que forzar nada, hermano. Usted no tiene que decirle a nadie, ayúdeme, por favor. El Espíritu Santo pone en la gente el querer como el hacer por la unidad. Y papá y mamá en un hogar deben estar unidos, para que sus hijos estén unidos, para que sus hijos oren con usted y cuando vean batallas no retrocedan, sino que digan, vamos a orar, mamá. Vamos a seguir creyendo. Dios va a hacer algo poderoso. Sus hijos oran por ustedes y ustedes recibirán milagros, porque hay unidad, amado. Hay unidad del Espíritu. Gócese porque usted lo tiene todo. Usted tiene casa porque hay una casa ya lista para usted en la eternidad. Usted tiene riquezas porque Jesús se hizo pobre para hacerlo rico a usted. Usted tiene salud porque Él se enfermó por usted. Lo tenemos todo en la unidad de la presencia del Espíritu Santo. Hablemos de quien conocemos, conozcamos al Espíritu Santo, que es el que nos lleva toda la verdad, que es el que nos lleva toda la gloria, que es el que nos lleva toda respuesta. Hablemos del Espíritu Santo. El Dios que no conocemos se llama el Espíritu Santo. Hablamos muy bonito de Él. Nos conocemos los versículos del Espíritu Santo, pero no lo conocemos a Él, porque si lo conociéramos, viviríamos como vivió Isaías, sirviéndole con alma, vida y sombrero, sin dejar de hacer nuestras cosas, pero teniéndolo a Él como una prioridad. Si lo conociéramos al Espíritu Santo, manifestaríamos el fruto del Espíritu Santo. Él es la dispensación de este tiempo. La gracia es el Espíritu Santo. Y tercero y último, el resultado que tendrás en tu casa será la unidad. No tendrás que forzar a nadie. No tendrás que llevar a nadie a rastras para la iglesia. No tendrás que batallar con el carácter, con el temperamento de tus hijos, porque la unidad traerá el fluir de tu espíritu, del Espíritu de Dios que habita en tu espíritu sobre tus hijos. Aleluya. Es tiempo de vivir en la presencia del Espíritu Santo. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Vamos a conocer este mes al Espíritu Santo, a la presencia de Dios viviente, a la respuesta de los hombres, a la respuesta que nosotros necesitamos, al Espíritu de Dios. Aleluya. El Señor les bendiga en esta noche. Yo voy a orar por ustedes y quiero levantar un clamor para que en este tiempo de adoración, para que en este tiempo, en este mes de palabra, nosotros no caigamos en cualquier cosa, sino que manifestemos la presencia de Dios en todo momento. Y vuelvo y repito, no se trata de que usted no se equivoque, se trata de que usted se puede equivocar, pero el poder del Espíritu Santo va a estar sobre usted para ayudarlo a estar libre, para revelarse a su vida, para llevarlo a pedir perdón si es necesario, para llevarlo a abrazar si no lo quieren abrazar, para llevarlo a amar si no lo quieren amar, para tratar a la gente con cordialidad, aunque
no te quieran tratar con cordialidad, para amar aunque no te quieran amar, para bendecir aunque no te quieran bendecir, para bendecir aunque no te quieran dar un abrazo, una caricia, aunque no te quieran ver, tú los quieras ver y quieras amarlos y quieras decir gloria a Dios por tu vida. No fuiste una trampa, no fuiste un tropiezo, fuiste una bendición para que bendigamos, aleluya, porque siempre Dios está enseñándonos a vivir en su presencia. Padre, te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la alabanza, Padre precioso. Tú eres absoluto, Rey de gloria. Tú eres absoluto, Espíritu Santo. Te glorificamos a ti, Señor Jesús. Damos honor a tu nombre, papá. Damos honor a tu nombre, precioso Jesús. Tú eres el dueño de todo, papá Dios. Te adoramos. Él nunca recibe órdenes ni es mandado. Así es. Pues él mismo es el que manda y hace como él quiere. Él es el todopoderoso. Es el juez que juzga sin ser sobornado. Así es, precioso. Él nunca se sintió cansado. Así solo es él. Gracias, Señor. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. Así es. Las alas del mismo universo es escritorio de él. No existe de una fila para hablar con él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. El que quiere que permanezcamos en unidad. Quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde su luz cerca de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina. Y de la medicina, Él es profesor. Él nunca tiene nada que ver con este mundo perverso, pero conoce todo lo que sucederá en este mundo perverso. Es su gloria, es su presencia, la presencia del Espíritu Santo sobre los hogares. Yo clamo para que los hogares de esta iglesia vivan bajo ese poder, vivan bajo esa gloria, vivan bajo ese fuego, vivan bajo ese poder de conocimiento, de sabiduría, de temor a Jehová, de poder, Padre precioso. Espíritu de Dios, glorifícate y muestra tu gloria poderosamente. Muestra tu preciosa gloria, amado Rey. Trae tu presencia sobrenatural, Espíritu de Dios, a nuestras vidas. Que tu presencia esté de continuo con nosotros. Tu presencia vaya con nosotros. Tú oirás, tú le dijiste a Moisés, yo iré contigo. Mi presencia irá contigo. Mi espíritu irá contigo. El Espíritu Santo irá con nosotros y nos producirá descanso. Nos hará ser fértiles. Lo que era antes un desierto será un bosque en sus manos. Yo declaro la unidad del Espíritu en nosotros. Vivimos en una completa unidad del Espíritu. Declaramos, Señor Jesús, que no somos de los que vivimos en medio de presencias extrañas, ajenas, adversas. Vivimos en su presencia, Padre amado. Vivimos en el poder de su Espíritu, Padre maravilloso. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por